¿Cuántos dicen amén? Y en la semana pasada hemos escuchado malas noticias con respecto a este país, ¿verdad? De rumores de guerra y situaciones que probabilidades que puedan pasar en nuestro país. Pero déjeme decirle que estando bajo la sombra del Altísimo, en Él estamos seguros, amén. En Él estamos seguros, amén. Él es nuestro guarda. Tal vez venga el temor, pero no se apresa del temor. Confía en la palabra del Señor, que Él está con nosotros y dice su palabra que a sus ángeles mandará, amén. Y en Él estaremos seguros. ¿Cuántos dicen amén? En Él estaremos seguros, amén. Quiero que pueden pasar nuestros niños con su maestra, van a ser atendidos y vamos a pasar al tiempo de la palabra del Señor. Bendecimos al Señor, amén, por esta semana que Dios nos da. Y queremos hablar de algo muy que en muchas ocasiones se ha hablado, se ha cantado, se ha predicado, pero creemos que la palabra del Señor es viva y eficaz para enseñarnos algo nuevo cada vez que abrimos su palabra, amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, ponernos en las manos del Señor. La palabra de Dios ya es bendita. Solo vamos a decirle: Señor, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos conectarnos a lo que tú tienes para nosotros en esta hermosa tarde. Señor, te damos gracias. Hemos adorado, hemos exaltado tu nombre. A ti la gloria, como le hemos cantado, Señor. En esta hora, Señor, queremos seguir conectados a tu presencia. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Y que nuestro espíritu, Señor, pueda entender que eres tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Esta palabra, Señor, la ponemos en tus manos. Este tiempo en tus manos. Toda distracción, todo aquello que quiera robar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, es reprendido en el nombre de Jesús. Y declaramos cielos abiertos en esta mañana para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Y el pueblo del Señor dice fuerte: amén. Amén. Aleluya. Aleluya, bendito es el Señor. Puede tomar su lugar. Abra su Biblia en Marcos 5, capítulo 25. Perdón, versículo 25. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. No pare de bendecir el nombre del Señor. Esta casa, este lugar debe de estar lleno de glorias y alabanzas al Señor. Amén. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que desde hacía ¿cuántos años? Padecía de flujo de sangre, versículo 26, y había sufrido ¿cuánto? Dígalo conmigo: mucho. De muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes que le iba peor. Pero el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Amén. Bendito es el Señor. La Biblia está llena de promesas para nosotros como pueblo suyo. Y ayer escuchaba un testimonio de alguien que decía: yo creo que como entraba en un debate acerca del poder expresarse, y él daba unas observaciones de su vida, y él lo que decía mucho, decía: yo creo, y yo creo que era medio cristiano. No era tan cristiano, porque él decía: yo creo que podemos servir a Dios, pero me puedo tomar un vinito también. Yo creo que podemos servir al Señor. Yo no le soy sincero, decía él, yo no voy a la iglesia, tardo semanas en ir, pero yo creo que puedo servir a Dios, amar a Dios haciendo esto, haciendo lo otro. Y así se la llevó por un buen rato. Pero la pregunta, la respuesta a eso no es a final de cuentas lo que yo creo, es lo que la Biblia me dice a mí. Y podemos creer algo, pero en base a lo que dice la palabra del Señor, dice su palabra a mí me dice, amén. Y yo creo que cuando creemos en el nombre del Señor, su palabra dice que cuando creemos en esta palabra, cuando vivimos bajo la palabra del Señor, hay promesas que se activan y que son para nosotros milagros, prodigios, cielos abiertos, puertas abiertas,
Puertas cerradas también que no pueden bendecir, Dios las cierra. Respuestas de parte del Señor, porque su palabra es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo somos un hacedor de las promesas del Señor cuando nos plantamos firmes delante del Señor. Pero este pasaje es un pasaje difícil, un pasaje que engloba la vida de una persona enferma. Hermano, qué difícil es vivir con una enfermedad. Estoy un poquito malo de gripe esta semana, 3 días, 4 días, y los hombres somos muy quejones, ¿verdad? Ahí una gripita nos tumba y ahí estamos llorando y de todo. Pero mire, 12 años vivir con una enfermedad, hermano, que Dios nos guarde. Y esta enfermedad, yo analizando y viendo esta predicación, recordé desde pequeño que iba con mi padre en ocasiones a visitar a una hermana, la hermana Chelito, una hermana muy querida en la iglesia. Pero yo no sabía que esta hermana, su madre en su casa, padecía por mucho tiempo una enfermedad, no sé qué enfermedad, pero estaba enferma. Yo recuerdo ir como a los 10 años, como a los 12 años, llegar y mi padre decirme: quédate ahí, mira, hijo, en la sala, mientras yo paso. Y usted sabe, las casas de nuestros países sin puertas. Yo podía ver desde lo lejos cómo se veía una persona en cama, tirada en cama, delgada. Hermana, hay un ambiente cuando una enfermedad es tan grande, hay un ambiente de tristeza, de derrota, de miseria, un ambiente triste, un ambiente de que no hay más esperanza. Y aparte del ambiente, un olor a enfermedad, a medicinas, alcohol, a muchas cosas. Qué triste es vivir. Esta hermana estaba condenada a vivir siempre en esa enfermedad. No recuerdo qué enfermedad. Pero yo preguntaba: ¿qué pasa, papá, con la hermana? Me dice: está enferma la hermana. Y siempre, yo recuerdo que siempre estuvo enferma. No sé cuánto tiempo atrás tuvo su enfermedad. Desde que yo recuerdo, ella siempre estuvo enferma. Nunca llegó a la iglesia por su enfermedad. Pero la hermana Chelito, que era su hija, siempre fiel al Señor. A veces no llegaba porque se agravaba la enfermedad. Yo decía: qué difícil es vivir así. Qué difícil es estar viviendo en esta situación. Y este pasaje me habla acerca de esto, de una mujer que por 12 años padeciendo una situación difícil, una situación, mira, hay una gran necesidad. Esta enfermedad, no quiero entrar en detalles, ¿verdad? Pero es acerca de, usted sabe, esta situación pasa cada mes, ¿verdad? Y yo me compadezco de nuestras hermanas, de las damas, porque son tiempos difíciles, ¿verdad? Pero padecer eso mismo durante 12 años, sin que un solo día haga un tiempo de tranquilidad, un tiempo de descanso. Hermano, qué difícil es. 12 años. Hacía 12 años, dice la palabra. Y déjenme decirle algunas cosas en el área física. Podemos ver una mujer, puede ser una mujer ya delgada, desgastada por tanto flujo de sangre que sale de ella. Esta enfermedad era una enfermedad que estaba a la par de lo que es la lepra. Por lo tanto, era rechazada por la sociedad, rechazada por la misma gente, tal vez lo más seguro que apartada. Y por la misma sociedad, tal vez dándole un sobrenombre. Si usted sabe, a las personas enfermas con un padecimiento, a la misma sociedad es tan cruel que les pone un nombre. Es tan cruel que los tacha de alguna forma sin saber la situación en que pasa. Dicho sea de paso, que Dios nos guarde para tachar y poner a alguien con un sobrenombre, con algo, si no sabemos su necesidad, si no antes hemos orado por esa situación. Pero mire, durante 12 años ella se llamaba una mujer impura, que no podía llegar delante del templo. Si aún así la ley era muy restringida para entrar en el templo y en la presencia de Dios, una mujer impura era totalmente desechada o totalmente tachada para poder entrar delante de la presencia del Señor. Eso es en lo físico, miren. Pero en el área emocional, que usted puede ver una persona así, una persona totalmente derrotada, sin sueños, que podrá decir: hasta aquí terminó mi vida. Yo vivo totalmente, toda mi vida va a ser en enfermedad hasta que el día que yo me muera. Tal vez anhelando la muerte. Hay muchos enfermos
con un dolor, con un padecimiento, que lo único que anhelan es que ya el Señor se los lleve. Qué difícil situación. Un estado de ánimo, mire, por esta situación de esta enfermedad tan íntima, tan difícil, la ley le permitía al hombre desposarla y dejarla. En pocas palabras, divorciarse de ella y abandonarla. La ley permitía hacer eso. No lo dice la palabra, pero lo más seguro es que era una mujer dejada, abandonada, hasta sus hijos, hasta toda aquella gente que en algún tiempo pudiera ser que la amaba o estaba a su alrededor. Lo más seguro es que haya sido abandonada. Qué difícil situación. ¿Cuál sería su estado emocional? Una vida de fracaso. Y déjenme decirle, sigo pasando al versículo 26. Dice, ya había sufrido poco. Dígalo conmigo, mucho. Mucho, y mucho es mucho. Dice, de muchos médicos. Otra versión dice, ya había sufrido mucho a manos de los médicos. Una enfermedad tan privada, que es tan dolorosa, tan de mucha pena, de mucha vergüenza. Y esta mujer había sufrido demasiado. Podría ser a manos también de los médicos charlatanes, que a veces usan una situación para poderse valer y sacar dinero, ¿verdad? Sigue diciendo, y gastado todo lo que tenía. Hay una versión que dice que podría ser una persona que tuviera mucho dinero. Para 12 años mantener, digámoslo así, una enfermedad tan difícil, hay que tener dinero, ¿verdad? Ahora una enfermedad, hay seguros, hay cosas que nos pueden ayudar, pero en ese entonces no. 12 años gastando, no dice algo, todo lo que tenía. Pero lo peor de todo, puedes gastar todo y llegar, hay personas que padecen de enfermedades difíciles y gastan todo, se quedan totalmente en la miseria, pero por providencia de Dios salen adelante y son sanos, ¿verdad? Tal vez con una deuda tan grande, pero sanos a final de cuentas. Pero lo difícil de esta situación, que después de haber malgastado todo, dice, y nada había aprovechado, antes, ¿qué? Iba peor. Qué difícil situación. Totalmente en su vida propia, en su salud totalmente destrozada, pero en su economía totalmente destrozada. Que Dios nos ayude. Y déjenme decirle, dice esto que podía ser que tenía una anemia crónica, una situación de sangre difícil en su vida, tal vez un tipo de cáncer, un tipo de situación, bueno, de enfermedad, que tal vez en ese tiempo no tenía un nombre, pero ahora, si lo pueden ver las personas que estudian las enfermedades, podrá ser anemia o un tipo de cáncer. Y cuando la palabra dice de hemorragia, está hablando de sangre. Y lo que representa la sangre es vida. Es la vida. En pocas palabras, esta mujer poco a poco se iba yendo la vida de ella. Iba terminando su vida. Qué difícil situación. Y esto habla acerca también de enfermedades. No quiero decir que el que se enferma está en pecado, pero hablando en ciertas situaciones, la enfermedad, la lepra, habla acerca del pecado, hermano. Y cuando llega el pecado, sin darte cuenta, poco a poco estás enfermando. Y la vida, la sangre, la vida que Dios ha puesto en ti, aquel que no conoce a Cristo, o aún el que se aparta del Señor por causa del pecado, la misma vida se está alejando de él. La misma vida. Tal vez lo verás con una sonrisa, pero la vida espiritual, la palabra de vida, los propósitos de vida, la vida eterna que Dios quiere para él, poco a poco está menguando. Y puede malgastar todo. Puede malgastar sus fuerzas. Tal vez tenga dinero, pero puede malgastar su estado de ánimo. Una vida en derrota, una vida que no le sacia nada. Y déjame decirle, como es el pecado, nada será de provecho. Si alguien me escucha allá en internet, nada será de provecho mientras no te acercas a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Mientras no te acercas al pan de vida, aquel que dijo que yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí nunca tendrás hambre, dice la palabra del Señor. Yo quiero decirte acerca de este pasaje.
Está triste y está un poco complicado hasta ahí, pero déjeme decirle ciertos aspectos que ayudaron a que esta mujer caminara adelante. Y vamos a Marcos 5:27, habla también acerca de este pasaje. Los evangelios nos narran ciertas situaciones en diferentes cuadros, en diferentes pasajes, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso nos enseña muchas cosas. Y sigue diciendo Marcos capítulo 5, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, hermano, esta mujer escuchó hablar de Jesús. Nosotros como hijos de Dios tenemos la palabra viva donde escuchamos hablar de Jesús. Yo decía en una ocasión la predicación, esta es la historia más poderosa y eterna, que el final ya lo sabemos, que el pueblo del Señor gana, amén, y mora en las moradas celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Hemos escuchado hablar de Jesús, que ha ganado, que ha vencido. Esta mujer había escuchado, yo no sé, pero nosotros como iglesia escuchamos hablar de Jesús. Tenemos promesas de Él, como dije al principio. Pero ella escuchó hablar de Jesús y vino por detrás. Déjeme decirle, la palabra dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Cuando hablamos de valentía, hablamos de aquel que es capaz de llegar y abrirse paso. Lo que esta mujer corría peligro, que su misma vida, lo que le quedaba poco de vida, se terminara, que fuera apedreada, que fuera menospreciada, tal vez que llegara ante los discípulos y simplemente la agarraran y le echaran fuera. Eso es en el mejor de los casos. Pero el pueblo tenía toda la autoridad para apedrearla porque era una persona inmunda. La gente sabía quién era ella. Ella no se podía esconder. Por más tal vez que estuviera un manto o tapada, la gente sabía que era la persona enferma del pueblo. Pero sin embargo, ella sabía y había oído hablar de quién era Jesús. Hermano, hay diferentes situaciones, hermano, que tú tienes que tomarte de la mano del Señor porque sabes quién es Jesucristo. Si debes de acercarte a Él, no importa el riesgo que corras. Caminar de la mano del Señor en tu trabajo, en la escuela, jóvenes. Debes de caminar de la mano del Señor y no importa lo que pase. Acuérdate, la valentía es para aquel que ha conocido a Jesús. Antes de tocarlo, hermano, déjame decirle, antes de tocar el manto del Señor, hasta ahí va. Dice aquí, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Pero antes de tocar el manto de Jesús, tuvo que abrirse a la multitud. Nosotros como cristianos debemos de entender esto. Para tocar el manto del Señor no va a ser fácil. Tienes que abrirte delante de la multitud. Jesucristo está de aquel lado. Yo no sé quién me ayuda, algún joven. Vente, Andrés. Vente por acá. No tenemos un manto por ahí, ¿verdad? Pero discúlpeme, Él está ahí. Vamos a hacer la idea que Él es Jesús. Ella está de este lugar. Yo de chico, yo digo estas palabras de chico porque de infante uno se crea fábulas y cosas. Mi idea era de que estaba Jesús ahí y ella estaba aquí y solo le hizo así y lo tocó y fue sana. Hermano, déjame decirte que no es así. Cuando hablamos de multitud, hablamos de mucha gente, de cientos de personas que corren, que quieren agarrar al maestro, que quieren tomar tal vez un milagro. ¿Cuántos han visto a los políticos que van rodeados de guaruras y van siguiéndolos? Algo así parecido era Jesús. Ella tenía que atravesar, que abrirse paso y hacer todo eso. Tal vez, yo no sé, empujar, no sé si era alta o pequeña, pero empezar a abrazar o empujar a gente para acercarse delante del Señor, delante del maestro. Espérame un momentito ahí, Andrés. Amén. Muchas cosas, hermanos, pero antes de tocar el manto del Señor, tú tienes que abrirte delante de la multitud. Yo no sé cuál es la multitud que está agobiándote, dejándote, interponiéndose a la bendición de Cristo. Pero recuerda esto, no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero obtener la victoria en Cristo es posible. Dios está en ese lugar esperándote a que tú te abras a la multitud. Dios está esperándote a que tú cobres ánimo. Ya escuchaste de Jesús, pero no puedes quedarte con un Jesús que solo entró en tus oídos. Tienes que caminar en el nombre del Señor. Tal vez hay críticas,
te han menospreciado. Yo no sé cómo ha empezado este año, cómo terminó el otro, pero hay multitudes. Hay cosas que no te dejan llegar delante del Maestro, pero ese es el tiempo en el nombre del Señor. Olvídate, tal vez la multitud son excusas, tal vez la multitud es la comodidad, tal vez la multitud es el que yo creo, tal vez la multitud es que no se me acomoda. Si tú quieres, a ella todo lo que he dicho no era para ella, no se le acomodaba el tiempo. No se le acomodaba a la gente, podía perder su vida, pero en cambio ella sabía que necesitaba un milagro del Nazareno. Su vida estaba a punto de terminar. Hermano, vivimos en este camino que si no nos plantamos delante del Señor, nuestra vida puede terminar. Corremos peligro, necesitamos abrirnos paso delante del Señor. Aleluya. Esto es, no lo dije al principio, pero esto es que acabo de decir. Ella tomó una iniciativa de hacerlo. El maestro estaba pasando, pero ella tomó la iniciativa de abrirse paso. En el camino del Señor, hermano, usted debe de tomar la iniciativa. A veces vivimos con esa palabra que de siento de Dios. Y cuando alguien me dice siento de Dios, está bien. Dios puede poner sentir. Pero cuando no haya ese sentimiento, hermano, tú debes de abrirte paso en el nombre del Señor, porque sabes que tienes una necesidad y Cristo quiere sacarte de esa situación. Debes de tener iniciativa. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Iniciativa. Después diga conmigo, solo hazlo. Solo hazlo es parte de la iniciativa. Dice Mateo 21. Pero si decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Si se da cuenta, cuando Jesucristo pasaba, Él llegaba a las casas, Él tocaba. Jesucristo daba instrucciones. Jesucristo llegaba y se le acercaban o veían endemoniados. Él iba y reprendía, lanzaba la palabra. Jesucristo le decía: maestro, mi hija ha muerto, maestro esto. Y él iba y hacía los milagros, porque él está puesto y presto para hacer lo que su pueblo, lo que sus hijos quieran y necesiten en su nombre. Pero déjeme decirle, nadie le había dicho a esta mujer. Yo no sé dónde salió en su mente decir. Mateo 9:21 dice, porque decía dentro de sí. Ella tenía una convicción interna, propia misma. Eso decir dentro de sí es tener una fe verdadera, hermano. Eso decir dentro de sí es lo que está, como su nombre dice, en tu interior, en tu corazón. No lo exterior, no lo que estás mirando, no lo que estás viendo, no lo que te están diciendo. Es lo que está muy dentro de mí y yo confío que va a pasar. Yo no sé quién le dijo que si tan solo tocara a Jesús. Jesús no. Por lo regular Jesús llegaba a las casas. Jesús atendía las necesidades. Pero yo no recuerdo a alguien más que llegara y tocara a Cristo. Pero ella decía dentro de sí, en pocas palabras, ella tenía dentro de sí una fe tremenda, una fe inigualable, una fe que la podía sanar. Había escuchado, y el escuchar la palabra de Dios crea en ti fe, crea una genuinidad, crea unas convicciones firmes delante del Señor, hermano. Y es tener fe, es creer en lo que no ves. Tener fe es caminar a la intemperie, hermano, con tal vez los ojos vendados, pero mira, que vayan tus ojos vendados, pero de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen en el nombre del Señor? Porque eso es fe, caminar con Cristo. Y dice Santiago, capítulo 2, versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y así también la fe, si no tiene obras, versículo 17, es muerta en sí misma. Fe sin obras es fe muerta, en pocas palabras. Podrá tener toda la fe y estaría muy hermoso este pasaje. Pero mire, si tocar él solamente su manto, seré salva. Dios quiere hacer un milagro en nosotros. Tal vez de sanidad, de enfermedades, de situaciones, abrirte paso. Uno de los milagros poderosos que yo he visto es que Dios abre puertas, cuestiones de inmigración. Dios abre puertas, hermano.
Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él quiere hacerlo. Pero debemos de estar plantados, tener fe en que Dios lo hará. Pero tenga iniciativa y hágalo en el nombre del Señor. No quede esperando nada más el milagro del Señor. Camine en el nombre del Señor. Esta mujer tuvo iniciativa para poder recobrar su milagro, pero la iniciativa la acompañó de fe, la acompañó de una convicción. Cuando usted venga a la casa del Señor, venga con fe que Dios está en este lugar. Venga con fe que Dios puede escuchar su necesidad. Venga con fe que Dios está en este lugar. Venga con fe que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y como Él habita, Él puede escucharme. Él puede atenderme en el nombre del Señor. Hay un Dios dispuesto a sanarnos y ayudarnos, hermano. Solo abre ese paso. Tenga iniciativa. ¿Sabe qué? Yo veo por lo regular un factor en los milagros del Señor es que la gente clamaba, la gente se acercaba, la gente hacía algo para obtener algo del Señor. O tal vez ellos no, pero alguien agarraba y lo llevaba en una camilla y desde arriba los dejaba caer ¿se recuerda ese cuadro? Que abrieron el tejado y dejaron caer a esta persona en un lecho. Hicieron algo diferente, hermano. Hay que tener iniciativa para recibir algo del Señor. En este tiempo de ayuno, yo sé que algunos no se han tomado la iniciativa de buscar el rostro del Señor. Pero sí han dicho: Señor, desde lejos, necesito un milagro, Señor. Señor, necesito que tú me toques. Pero Dios te dice desde el otro lado: sí, yo quiero hacerlo, pero ten la iniciativa. Búscame, clama a mí y yo te responderé, dice su palabra. Iniciativa. Y mire, déjeme decirle esto con todo mi corazón. Hacemos el llamado a veces a este lugar y hay que hacerlo 2 o 3 veces hasta que alguien se anima, el otro se anima, y después el otro se anima y ya viene como dominó. Hermano, tenga iniciativa en el nombre del Señor. Cuando este altar está abierto, mire, ¿qué daría esa mujer con flujo de sangre para venir y postrarse en este lugar y tocar el manto del Señor con una oración, con una búsqueda del Señor? Mientras tengamos la oportunidad, tenga iniciativa. Mire, sillas, por lo regular esta zona VIP que la ocupan nuestros niños hermosos está vacía. Las de adelante, las de atrás son las que más se llenan. Yo le hacía un comentario a la hermana Telda: no es por nadie, no es por la iglesia que lo voy a decir, pero llegamos temprano para ocupar las sillas de atrás. Yo me acuerdo, tuve el privilegio, la oportunidad de ir a Orlando, y en uno de esos parques famosos yo estaba haciendo líneas y al rato me sentía mal. Uno por esperar tanto tiempo, 1 hora en esa línea, yo decía: Señor, en una ocasión ahí sentado, aburrido, haciendo línea, decía: Señor, si así fuéramos para ir a tu casa, tanta gente en ese lugar, si la iglesia estuviera cerrada, esperaríamos 1 hora haciendo línea, teniendo la iniciativa para ir a buscar tu rostro. Y Dios me tocaba y me decía: nunca has tenido la iniciativa de hacer una línea para ir a buscar mi rostro, para ir a orar. Y es la verdad, yo me incluyo. Que Dios nos ayude, hermano, tengamos iniciativa. El maestro quiere tocarnos. Y no estoy enojado, hermano, lo digo con todo mi corazón, pero hay que aprender lo que la palabra de Dios nos dice, amén. Dios simplemente nos está esperando. Sigue diciendo, vamos a pasar a Lucas 8, versículo 45. Sigue diciendo la palabra: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mire, diga conmigo: tocado. Bueno, vamos a ver 2 palabras muy interesantes. Y negando todo les dijo: mire esa palabra, ¿quién es el que me ha tocado? Suena hasta un poco incómoda, un poco. ¿Cómo vas a preguntar quién es el que me ha tocado? Los discípulos dicen: negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta. Diga conmigo: aprieta y oprime. Y dices: ¿quién es este que me ha tocado? Una de las cosas es, y lo que yo estudiaba y me llamaba la atención,
Nosotros a veces llegamos delante del Señor y tal vez si nos acercamos, Él está ahí y estamos pero solo apretando, solo oprimiendo, pero no lo hemos tocado. Mire, mucha gente, yo estoy casi seguro que no era la única que había tocado al maestro en todo eso. La multitud, por lo regular la multitud quiere tocar, ¿verdad? La multitud quiere estar cerca. La multitud golpea, la multitud toca. Perdón, la multitud oprime, como dice la palabra del Señor. La multitud aprieta. Pero hay una gran diferencia en hacer todo esto a tocar al Señor Jesucristo. Y yo quiero que hagamos esto. Muchos apretaban pero no eran sanos. Muchos oprimían pero no eran sanos. Muchos tal vez le gritaban y tal vez no sé qué cosa, pero no eran sanos. Lo que me lleva a esto, los mismos discípulos sabían de Jesús, estaban con el maestro, tal vez lo tocaban, pero no percibían la diferencia entre tocar y solamente oprimir y solamente apretar. Y a veces nosotros, Dios me llamaba y me decía, a veces nosotros con nuestra fe, con nuestra poca fe o con lo que creemos, queremos apretar nada más al Señor, pero no logramos alcanzar a tocarlo, porque el tocar incluye fe, incluye una certeza de que Dios puede hacer algo en tu vida. Pero a veces solo tocamos sin buscar el rostro del Señor. Perdón, a veces solo apretamos sin buscar el rostro del Señor. ¿Qué es apretar? Sin vivir una vida santa delante del Señor. ¿Qué es apretar sin vivir una vida de compromiso? Viviendo una vida doble, en el trabajo una cosa, en la escuela otra cosa. Y llegamos y queremos y adoramos, levantamos nuestras manos, pero solo estamos apretando. Hay cosas, yo digo mucho esto de los memes, ¿verdad? Que a veces se lanzan y yo declaro la palabra del Señor que viene a mi vida. Y yo declaro que sí, pero solo estás apretando, porque no vives una vida consagrada delante del Señor. Apretar, estar delante del maestro y decirle: Señor, sáname. Señor, yo declaro que tú me sanas. ¿Qué pasaría con esa mujer? De decir: yo sé que tú eres el sanador. Y Jesús desde lejos. Eso es solo apretar y no acercarse delante del maestro a tocarlo. Tocarlo es sinónimo de golpear, porque la gente lo golpeaba. Y yo puse aquí: golpear es tener a Jesús cerca, pero al mismo tiempo verlo de lejos. ¿Cuánta gente lo tenía cerca pero no podía obtener de él un milagro? Golpear al Señor o apretar al Señor es tenerlo cerca, pero no poder recibir un milagro del maestro. Sigue diciendo la palabra. Pero Jesús dijo, vuelvo a decir: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que él ha salido poder de mí. Otra palabra, otra versión dice virtud. El hecho cuando tú vienes delante del Señor y lo tocas es poderoso, hermano, es hermoso. Cuando tú tocas con el Señor y te acercas, tocarlo no solo es llegar delante y exigir un milagro. Tocar es arrodillarte, humillarte delante del Señor y decirle: Señor, necesito esto, tengo esta necesidad, Señor, y clamar delante de Él, llorar, ¿por qué no? Y ponerle tu corazón delante de Él. Pero al final de cuentas, al final de la oración, dígale: Señor, pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Que se haga tu voluntad, hermano. Dios está esperando que ya no golpeemos, que ya no apretemos tanto, sino que vivamos una vida de convicción, de tocar al maestro. Tienes que venir con humildad al Señor. Tocar el manto del Señor, si se da cuenta, el manto es llegar delante del Señor en humildad. Y lo dice que ella llegó por detrás y lo tocó y se echó para atrás y se fue. Jesucristo fue la que le llamó. Pero tocar el manto del Señor es acercarse. Yo creo que casi nadie se acercaba y se humillaba delante de Él. Déjeme decirlo a mí, eso es mío. Pero tocar el manto, el borde de sus vestiduras, no es tocarlo de aquí, no es agacharse y tocar los flecos del manto, del borde de sus vestiduras. Lo que cae de sus vestiduras, los flecos, no sé cómo le digo a usted, pero es humillarse, agacharse delante del maestro y tocarlo. ¿Cuántos queremos ser así, tocar el manto del Señor? ¿Cuántos queremos vivir para el Señor? Tocar al Señor es dejar mi posición. Tocar al Señor
es dejar mi comodidad. Tocar al Señor es vivir para Él. Y hermano, no se puede ver como una vida de sufrimiento y de gloria. No. Tocar el manto del Señor es vivir en bendición. Tocar el manto del Señor es vivir en victoria día a día, porque Dios está contigo. Tocar el manto del Señor es vivir en esperanza, porque Dios está contigo, porque tienes un corazón en fe delante del Maestro. Póngase de pie en esta hora. Dice la palabra que ella dice: si tan solo tocar el manto del Señor, seré salva. Seré salva. No dijo la palabra sana, mire. En otra ocasión, recuerda a los leprosos, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, ¿verdad? Jesús lo dijo, pero en esta ocasión ella está declarando que ella va a ser salva, porque tenía una convicción de que el Mesías, de que Jesucristo había llegado a ese lugar. La gente lo esperaba, la gente quería ver un rey poderoso, un rey como ellos tenían una idea, pero Jesucristo llegó y esta mujer tuvo el discernimiento para entender que ese nazareno era Jesucristo, el Mesías, el prometido. Y ella decía: si yo lo toco, no importa que yo muera, pero yo voy a ser salva, porque Él es la promesa que esperábamos. Amén. Y es el de las cosas, hablando de enfermedad. A veces uno no entiende cosas que pasan. Y a veces no hay sanidad. Ese es el otro lado. A veces no hay respuesta. Pero déjeme decirle, cuando usted está en Cristo hay salvación. Hay vida eterna, tal vez en este mundo no, pero en los cielos sí, hermano. Pero Dios también contesta en este tiempo. Dios contesta. El Dios de milagros sigue haciendo milagros en el nombre del Señor, hoy y siempre, porque su palabra es viva y eficaz. Amén. Yo no sé cuántos, quiero hacer un llamado, y yo no sé cuánto tiempo has batallado con una necesidad. Tal vez no es enfermedad, pero tal vez una angustia, problemas entre familia, problemas tal vez con tus hijos, problemas tal vez económicos. Esta mujer duró 12 años, tú tal vez tienes un mes, 2 meses y ya no aguantas. El plan del Señor, el deseo del Señor es que tú no vivas en agonía, que no vivas en una enfermedad que te está comiendo, que te está robando todos los días la vida, poco a poco. Dios quiere que tú vivas en libertad. Y estas palabras que le dijo, mire, versículo 47, entonces cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando. Yo creo que cuando sientes el poder del Señor no es para menos, tú tiemblas. Algo debe de pasar en tu vida, porque el poder del Nazareno, el poder del Dios Todopoderoso está sobre ti. Dice, y postrándose a sus pies, lo primero que hizo ahí es adoró. Dice, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado. Pocas palabras le dice: maestro, mira, empezó a darle una explicación, sabiendo que Jesucristo ya sabía todo, ¿verdad? Y como al instante había sido sanada. Decir: Señor, yo no sé qué pasó, pero yo vine en fe y yo no sé, yo creía que te iba a sanar porque tenía esa fe, pero te toqué y verdaderamente fui sana. Yo no sé qué pasó, pero pude experimentar la gloria del Señor. Yo no sé si Dios te habla en esta tarde a ti. Hay cosas que tú tienes que caminar en fe nada más. ¿Cómo van a suceder? No sé cómo van a suceder. Pero si tú te acercas, te abres paso en medio de la muchedumbre y tocas el manto del Señor, virtud poderosa va a salir haciendo algo nuevo sobre tu vida, algo nuevo sobre tu hogar, algo nuevo sobre tus hijos, algo nuevo sobre tu esposo, en el nombre del Señor, sobre tu cuerpo, trayendo salud. Quiero hacer una oración y los invito a pasar a este lugar y tocar el manto del Señor y decirle: Señor, quiero venir delante de ti en humildad. Quiero venir delante de ti en sencillez, reconociendo que te necesito. Dice, tal vez ya no tienes esperanza, ha pasado mucho tiempo, pero déjame decirle, los tiempos del Señor no son nuestro tiempo.
Tal vez si el Señor ha tardado es porque te quiere enseñar a madurar y a depender de lo que Dios ha hecho. Si esta mujer, si esos 12 años hubiesen sido una semana, la gloria sería tal vez para una medicina o para algo. Pero 12 años nadie podía responder, solo el poder milagroso del Señor.